7 de la mañana, 8 minutos. Nos acompaña a la mesa de trabajo de Noticias Andrés Felipe Bedoya, es el secretario general de la Universidad del Tolima. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes de ECOS. Secretario, la oferta y la pluralidad de la educación superior realmente son aspectos fundamentales, relevantes, protagonistas en la reforma que se propone para el gobierno nacional. Bueno, las instituciones de educación superior, y diría yo que la educación a nivel país está enfrentando hoy en día una nueva propuesta de reforma en su estructuración. Y esto es muy importante. Esta propuesta por parte del gobierno abre la oportunidad de discutir cuál es el escenario que debe tener la educación en la prioridad de la política pública del gobierno nacional. Y cuando revisamos los proyectos legislativos, uno es un proyecto de ley estatutaria que regula el derecho a la educación como derecho fundamental, y otro la propuesta de reforma de la ley 30, que es la ley que regula toda la educación superior. Pues nos damos cuenta que existe una serie de inquietudes, inconvenientes, y uno de estos refiere especialmente a lo que tiene que ver con la pluralidad de la oferta. Pues vemos un proyecto de ley estatutaria que focaliza evidentemente lo que tiene que ver con la educación superior, a fortalecer la educación superior bajo el elemento de derecho fundamental, pero no encontramos que se pluralice la oferta. Vemos mucho subsidio a la demanda, pero no pluralidad en la oferta, y esto puede afectar las diferentes instituciones de educación superior que ofertan, y especialmente la institución de educación superior que, aunque nosotros Universidad del Tolima somos pública, también tenemos que respetar a nuestros colegas de universidades privadas, quienes han hecho un papel muy importante para la formalización de nuestros jóvenes. ¿Usted considera que la educación superior realmente se contempla como un derecho fundamental para los colombianos? Bueno, el gobierno nacional ha tratado de indicar que el derecho a la educación como un derecho fundamental es un tema actual, y realmente no es actual. Desde la Constitución Política, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes. La educación superior sí no tiene ese matiz claro en la Constitución. El artículo 67 de la Constitución no dice claramente que la educación, especialmente la educación superior, sea un derecho fundamental. Pero esa palabra educación no contempla el universo de la educación básica, media y superior. La contempla básica, media, hasta niños, niños y adolescentes, pero la superior no. Digamos que en la superior está esa discusión de si realmente la educación superior se contempla como un derecho fundamental. En la Constitución eso no es tan claro en la literalidad del texto constitucional como sí lo es en la educación básica y media. Y eso hace que se genere la discusión en la educación superior. Sin embargo, el texto, el proyecto de ley estatutaria que contempla la educación superior como un derecho fundamental, del cual por supuesto estamos de acuerdo, pues no explica de dónde surge esa idea, y claramente esa idea no es propia del gobierno nacional. Eso hace parte de tratados internacionales de derechos humanos, hace parte de todo lo que es la observación número 13 de la Convención de Pactos de Derechos Civiles de los Ciudadanos. Ahí vamos a encontrar desde 1996 cómo ha venido haciendo tránsito el concepto de derecho a la educación como fundamental en lo que tiene que ver con la educación superior. ¿La gratuidad que hay en el Tolima no le da cierto aire de derecho fundamental porque hace que sea quizás más fácil acceder a ella? Precisamente la Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos, uno de ellos es la sentencia 068 del año 2012, la Corte Constitucional ha señalado que dada el matiz de derecho fundamental de la educación superior, se debe generar líneas de progresión para el acceso a la educación superior, y una de esas líneas progresivas es el acceso gratuito, o facilitar el acceso a los jóvenes a la educación superior. A partir del año 2020, ustedes conocen, con el decreto 662 del mes de mayo, se estableció un fondo de solidaridad para financiar la educación superior a nivel país producto de la pandemia, y en el departamento fue pionero el gobernador en la financiación de la educación superior como gratuidad, y que le permite que un gobierno pueda financiar el acceso a la educación superior de manera gratuita sin mayor revestimiento jurídico, sino que realmente el esfuerzo presupuestal es que uno puede hacer eso, porque la educación superior es fundamental, garantiza las libertades individuales, la formación individual de los jóvenes, y eso obviamente es importante para un gobierno. Quiero aprovechar para preguntarle cómo se ha comportado el registro de matrículas en la Universidad del Tolima, por ejemplo. Nosotros hemos visto, y eso es una preocupación que tienen todas las universidades públicas del orden nacional, y es que hemos visto que en el momento de la pandemia hubo un pico producto del anuncio de gratuidad, que ese pico pudo haber durado hasta mediados del año 2021, algo así como entre mayo 2020 a junio 2021 tuvimos un pico que representaba un alza de las inscripciones y matrículas en las universidades públicas.
No obstante, durante el año 2022 y el primer semestre del año 2023 ha sido generalizado en todas las universidades públicas un descenso en la inscripción, una falta de interés de los estudiantes, aunque la matrícula es gratuita. Por ejemplo, en el Tolima es totalmente gratuita, en otras universidades son por descuentos, algunos porcentajes, de acuerdo con el estrato, de acuerdo con la clasificación socioeconómica del CISBEN. En la universidad es totalmente gratuita y sí nos encontramos en la región con un impedimento, y es la falta de interés que se puede presentar por nuestros estudiantes en la oferta. Creo que eso también nos hace un llamado a las universidades y al sistema de educación estatal en replantearse la pertinencia de los programas que estamos ofertando. Realmente esos programas son pertinentes para el territorio, y en eso tiene mucho que ver el estudio del proyecto de ley estatutaria, pues en lo que tiene que ver con la accesibilidad y la adaptabilidad de la educación superior desde el enfoque de calidad. Tiene mucho de revestimiento, o focaliza mucho el interés en que se oferte programas pertinentes para las regiones, para el territorio, que fortalezca la productividad del territorio. El joven tolimense puede estar considerando que los programas que hoy tiene la UTE no le garantizan, por ejemplo, empleabilidad una vez termine sus estudios. ¿Puede ser por ese el camino? La mayoría de nuestros programas, nosotros tenemos programas en los cuales nuestros egresados tienen una empleabilidad estándar. Por ejemplo, tenemos programas muy importantes como medicina, las ingenierías, tenemos medicina veterinaria y zootecnia, estos programas de derecho. Tenemos muchos de nuestros programas en los que cuando nosotros hacemos un seguimiento de los egresados, los vemos con una tasa promedio sobresaliente, no baja, en lo que tiene que ver con la empleabilidad. Entonces yo creo que el rango de la empleabilidad de pronto está, eso es una sombra. Yo me atrevería a decir que de pronto entre un 20 y un 30% puede estar el tema de que los programas que me puedan interesar no me garanticen una empleabilidad futuro, pero creo yo que tiene que ver, eso es un completo abanico de dificultades, porque no solamente está la empleabilidad, sino que está el interés y la pertinencia, y especialmente algo que nos hemos dado cuenta en el sistema estatal público, y es el tiempo de duración de los programas. Hoy en día nosotros los jóvenes queremos programas de formación más cortos, más en la técnica, más en la línea de la empleabilidad y con menor duración. Volvamos al panorama nacional y al tema de la reforma. ¿Qué otras novedades principales se destacan en lo que propone el gobierno de Gustavo Petro respecto al sistema existente? Bueno, yo creo que esa es una de las principales críticas en lo que tiene que ver con el proyecto de ley estatutaria, y es que la novedad es que por fin se presentó en el escenario nacional la discusión de la reforma a la educación en su concepto general como sistema, y también obviamente el sistema de educación superior. Eso es una novedad, y eso hay que aplaudirlo al gobierno nacional. En lo que muchas de las instituciones nos encontramos como inquietantes es en qué realmente transforma, qué realmente aporta. Si nosotros vemos el proyecto de ley estatutaria en el que señala la educación como un derecho fundamental, y si usted la compara con la estructura de la ley 1751 del 2015, que señaló la salud como un derecho fundamental, usted va a encontrar casi que la estructura de los artículos y los nombres de los artículos es los mismos. Pareciera que fuere la ley 1751 de derecho a la salud adaptado al derecho a la educación. Entonces no vemos una actividad como diferente. Sin embargo, encontramos que hay aportes novedosos, y es tratar de rescatar los elementos esenciales del derecho a la educación como un derecho fundamental. Elementos esenciales que no son nuevos tampoco en el proyecto de ley, vienen ya desde el año 2000, desde 1996, con la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y eso es de 1996. Sabemos que el proyecto rescata esto y lo trae, y creemos que debe ser más arriesgado el proyecto de ley. El gobierno nacional, más que regularlo en un documento legislativo como una ley estatutaria, tiene que arriesgarse realmente a transformar el sistema. Y en lo que tiene que ver con la propuesta de modificación de la ley 30 en educación superior, es importante la apuesta que le está haciendo a fortalecer la educación en los territorios con calidad y pertinencia, y especialmente lo que tiene que ver con los artículos 86-87, que le garantiza por lo menos a las instituciones de educación superior pública que ese presupuesto que año a año el gobierno nacional nos gira a las universidades públicas para el sostenimiento de su docencia, investigación y actividades generales de la institución, se incremente no con el IPC, sino con el indicador de la canasta de la educación superior,
que es un indicador especial que mide cómo se comporta el crecimiento económico de la canasta de educación superior, y ese evidentemente es un poco más alto que el IPC y realmente sí oxigena las finanzas de las universidades públicas. Eso ayuda un poco. Andrés Felipe Bedoya, secretario general de la Universidad del Tolima, gracias por acompañarnos, un buen día. No, gracias a ustedes, y recuerden, los invitamos a participar y a ser parte de nuestra comunidad universitaria, la Universidad del Tolima, la mejor universidad de la región, gratuita, pública y de alta calidad. 7:19, ya viene el Tolima Trabaja en Econoticias. Constructora Hábitat de los Andes, más de 15 años brindando oportunidades de inversión y de vivienda. Visita nuestra sala de ventas, llámanos al 315-299-0000 e ingresa a www.habitatdelosandes.com.